Bienvenidos a Tiempo de Liberar, un espacio para compartir análisis y reflexiones críticas sobre temáticas estratégicas que ayudan a comprender la realidad social, política y económica de Bolivia y de la región. En momentos de profundas crisis económica, política, social y ambiental, consideramos que la información fundamentada, pertinente y oportuna es el primer paso para la transformación social. Hoy nos acompaña Pablo Villegas, reconocido investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIV, con amplia experiencia en políticas relativas a recursos naturales y geopolítica. En esta oportunidad nos brindará una breve explicación respecto al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y algunas implicaciones correspondientes a este tema, particularmente en Bolivia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias. En Bolivia, algo que preocupa mucho a bolivianos y bolivianas es la situación de la justicia. Si está funcionando o no, cómo se aplica en ciertos casos y en otros no. Pero algo que ha llamado mucho la atención, tal vez no la atención suficiente, es la posibilidad de decomiso de bienes solo con un proceso administrativo, sin que se haya concluido un proceso judicial. ¿Nos puedes comentar al respecto? Bueno, se supone que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, o sea, hasta que haya un fallo judicial, un fallo en una corte, en un tribunal. Y entonces, de ahí es que, por resultado del proceso donde se establece la culpabilidad de una persona, debían venir el castigo y el decomiso de bienes, etcétera, todas las medidas, ¿no? Pero hay una tendencia general en las modificaciones legislativas en Bolivia desde el 2006 prácticamente, en que se pretende llevar en la mayor medida posible lo que correspondería a un proceso judicial al proceso administrativo. O sea que en vez de que vayas ante un juez, que sea un funcionario el que te aplique los castigos o, en este caso específico, que te decomise tus bienes. Y eso se ha venido aplicando y tratando de aplicar una serie de intentos y modificaciones de la ley, etcétera. Y específicamente sobre el decomiso de bienes, han habido varios intentos para hacer reformas, y el primero que yo recuerdo se llamaba expropiación de bienes a favor del Estado, algo así, donde decía claramente el decomiso de bienes del acusado es independiente del proceso penal. Quiere decir, no importa si resultas siendo culpable o inocente, ya te han decomisado tus bienes. Y el primer proyecto establecía un plazo de, si no me equivoco, 4 días de plazo para que tus bienes usaban la palabra monetizados, o sea, vendidos. Entonces vendían tus bienes y después, si resultado del proceso penal te declaraban inocente, podías tramitar la devolución de lo que habían obtenido en dinero por la venta de tus bienes. Entonces, eso es un cambio radical, profundo, un retroceso de cientos de años en la estructura jurídica de un país, porque quiere decir que no eres inocente, ¿no? O sea, eso de la presunción de inocencia no existe, y que se ha separado y que el Estado se ha convertido en juez, o sea, el Poder Ejecutivo se ha convertido en juez por encima del Poder Judicial. Y en esa oportunidad, no recuerdo bien el año 2011 más o menos, entonces inclusive hubo las Naciones Unidas se manifestaron en contra de eso, porque era una reforma muy seria, ¿no? Y después quedó desechado, y cuando se quedó desechado se descubrió que varios funcionarios ya habían estado ejecutando esto. Uno es el caso Ostreicher. Lo acusaron, le decomisaron sus bienes y ya desaparecieron, pues los monetizaron los bienes. Y bueno, los funcionarios que hicieron eso fueron a parar a la cárcel, pero Ostreicher quedó en la calle, ¿no?
nunca recuperó lo que había perdido. Y el último intento, y especialmente los últimos años han habido varios intentos, el último inclusive tenía el título del proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva. Entonces fueron principalmente el movimiento de los gremiales los que frenaron estos proyectos y casi en su totalidad lograron pararlos, ¿no? Pero el objetivo era ese, facilitar el decomiso bajo la acusación de terrorismo. Y cuando veíamos qué cosa es terrorismo, qué entraba en la definición de terrorismo, dentro de este título de financiamiento a las armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces ahí estaba incluido no pagar impuestos y prácticamente una larga lista de actos que venían incluidos en terrorismo. Y ellos lograron hacer parar esto. Entonces yo me preguntaba, se entiende que hay intereses dentro de Bolivia por hacer esto realidad, pero decía, ¿qué más hay? Y la respuesta que francamente me sorprendió fue cuando sale el informe del GAFI del 2023, donde evalúan al gobierno boliviano, y ahí en sus conclusiones, entre algunas cosas que le censuran, es justamente el no haber avanzado en esta reforma legal del decomiso de bienes como parte independiente del proceso judicial. Entonces quiere decir que aquí hay una intervención extranjera, ¿no? que está presionando al gobierno, y de ahí desde donde viene inclusive el título del proyecto de financiamiento a las armas al terrorismo y a las armas de destrucción masiva, que era lo que me llamaba la atención, porque esto tiene que ver con la guerra en Irak, ¿no? Que como todos pueden ver la historia, fue una farsa para invadir un país, ¿no? Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva, pero con este mismo título estaban tratando de llevar, y repito, y era el GAFI el que le critica al gobierno que no ha logrado hacer eso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es el GAFI, qué implicaciones tiene y cuál es su importancia? Es muy importante y ha condicionado en realidad toda la cuestión de derechos humanos y orden judicial en toda Latinoamérica. El GAFI nace hace varias décadas como una política de Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Y forman una institución junto con algunos países de Europa, y después cuando viene como dije, la cuestión de Irak, Afganistán, etcétera, entonces ellos expanden esto del control financiero del narcotráfico a nivel internacional a la cuestión del terrorismo, ¿ya? Y como dice, la financiación de armas de destrucción masiva, es una cuestión meramente geopolítica en el mundo. Y empiezan a hacer una lista y califican a los países según se someten a las normas de este organismo, y de acuerdo a eso, el riesgo para los países que caen en estas listas es que pueden ser bloqueados, desprestigiados y bloqueados de inversión extranjera, de financiamiento, ¿no? De organismos internacionales. Y entonces, claro, como el gobierno boliviano está desesperado de obtener financiamientos internacionales, también está desesperado de no quedar mal con el GAFI, con organismos de este tipo. Ahora, este organismo y su política antiterrorismo ha logrado desde hace ya una década que en Latinoamérica se introduzcan normas antiterroristas, ¿ya? Y no solamente tuvo este éxito con los gobiernos que se llamaban neoliberales, sino también con los progresistas. Inclusive yo diría, los progresistas han sido los más entusiastas en introducir esta legislación antiterrorista, por ejemplo, Correa en Ecuador,
¿Y qué significa meter el término antiterrorismo? Quiere decir, porque, digamos, implica que el ejercicio de los derechos constitucionales de la ciudadanía a la protesta, a las movilizaciones, se convierten en terrorismo. Entonces, y que puedes reprimirlas a título de terrorismo. Entonces, por ejemplo, en Ecuador se reprimió pueblos indígenas, activistas indígenas, etcétera. Lugo en Paraguay también, cuando no era gobierno estaba en contra, llegó al gobierno y introdujo estas reformas, introdujeron en Argentina, etcétera. Como ves, todos son progresistas. Y claro, para el gobierno que metía estas reformas implicaba mayor poder, obviamente, ¿no? Porque a los que están protestando, haciendo uso de sus derechos humanos y derechos constitucionales que todas las constituciones les garantizan, se les podía acusar de terroristas. Entonces, por eso tuvieron mucho éxito, y como digo, a pesar de que de dónde viene, de que era parte de la geopolítica que representa, los progresistas no tuvieron ningún empacho en aplicar esto y en introducir estas reformas, ¿no? Entonces ha sido y hay muchas organizaciones de derechos humanos en el mundo que se han venido manifestando denunciando esto, ¿no? Y claro, el Gafi ha dicho en su defensa que ellos no obligan, que al fin de cuentas los que aplican son los gobiernos. Pero en el caso de Bolivia nosotros vemos un gobierno desesperado por conseguir financiamiento externo o deuda, ¿no? Y claro, a cambio de que le den el visto bueno, es capaz de introducir cualquier reforma que limite los derechos humanos, ¿no? Mencionaste un informe que elaboró el Gafi en diciembre del 2023. ¿Cuáles son sus conclusiones y qué es lo más relevante de este? Bueno, una cosa, como dije, es que le censuran al gobierno que se ha retrasado en esta reforma y ellos prácticamente, el Gafi a través de su instancia local, que es Gafilac, Gafi Latinoamérica, y sacan estos informes diciendo cómo avanza el gobierno en los condicionamientos que le ponen. Y prácticamente revisan y controlan todo el movimiento financiero que se produce en el país. Y una cuestión que me llamó mucho la atención es en lo que se refiere al movimiento financiero en torno a los metales preciosos. En Bolivia estamos hablando del oro. Y lo que revela el informe es que el gobierno ha cumplido en otras cosas, pero esta parte no la toca, o sea, no hay control del movimiento financiero que tiene que ver con el oro, ¿no? Y ahí también, eso me sorprendió, pero también que ahí la crítica es muy suave, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque como hemos visto a través de hemos publicado esto, el sector del oro es el sector más poderoso de la economía del país, es más grande que el gas, ¿no? Entonces y sabemos que como un proyecto de ley del oro que vino del mismo gobierno, sabemos que hay datos muy oscuros ahí que da el mismo el proyectista, que es el gobierno, que dice que la mitad del oro que estaba en Bolivia venía de Perú. Entonces que eso había entrado ilegalmente y salía legalmente. Entonces nosotros podemos sacar las conclusiones: si la mitad del oro que está en Bolivia viene del Perú, entonces, y se es de suponer sus vínculos con otras actividades económicas ilegales, entonces estamos hablando de una característica de la economía boliviana muy peligrosa, ¿no? No solamente dentro de Bolivia, y llama la intención que una institución y que el gobierno, que hace un acuerdo de transparentar los movimientos financieros del país, traten con semejante negligencia, porque es una negligencia a un sector tan importante, ¿no? Y para terminar, o sea, muestra una falta total de soberanía del país y una hipocresía despampanante, porque mientras en política el gobierno habla una cosa, por otra parte hace otra, ¿no? Estamos en un momento muy complejo de exacerbación de la crisis económica, social y política.
Considerando lo que nos comentas del Gafi y su informe, ¿qué podemos esperar en adelante? Bueno, no sé si este gobierno tendrá años por delante, ¿no? Y si los que vienen tendrán años por delante, porque en este tipo de crisis los gobiernos suelen durar poco. Pero esto muestra que entidades extranjeras aprovechan la situación para imponer sus condiciones en gobiernos y en países que están terriblemente necesitados de financiamiento y están en crisis económica. Eso por una parte, y por otra parte vemos que los gobiernos nacionales, cualquiera sea la línea que ellos manifiestan, están dispuestos a someterse a este tipo de presiones. O sea, quiere decir que el contexto internacional en el cual se mueve Bolivia, y esto no es la primera vez, porque no es la primera vez que estamos en una crisis, no es nada sincero ni limpio con Bolivia, ¿no? Entonces eso muestra que en los próximos años podemos esperar mucho más de esto, ¿no? Que además va a empeorar las crisis y va a agravar la situación de los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Esperamos seguir conversando pronto sobre este y otros temas. Gracias, señora Tato.